Cuando necesitamos medir con mayor exactitud una superficie plana de gran dimensión, nosotros tenemos que recurrir a un proceso que sea más exacto, que tenga mayor resolución, que observe valores más pequeños. Uno de los métodos más utilizados para la medición del error de planitud de grandes superficies es utilizando los niveles. Desde la aparición de los niveles electrónicos, la medición de planitud de grandes superficies se revolucionó sustancialmente, dejando otros métodos de medición y se comenzaron a usar intensamente los niveles electrónicos. Los niveles electrónicos sustituyeron para mediciones de una muy buena exactitud en superficies grandes a el autocolimador que se utilizaba antiguamente, que se sigue utilizando todavía, por supuesto, pero que provee un método de medición mucho más complejo, mucho más lento también, y que requiere de habilidades más desarrolladas para utilizarlo que los niveles electrónicos. Los niveles electrónicos vinieron a cambiar sustancialmente la medición en las grandes superficies. Acá vemos una marca específica de niveles electrónicos de origen alemán, que podemos observar las resoluciones que nos proveen estos instrumentos. En el caso de este instrumento específicamente, tiene 3 rangos de resolución: resolución de 1 micrómetro, de 1/10 de micrómetro y de 2 centésimos de micrómetro. El nivel provee, en este caso, información de desviaciones verticales y también de desviaciones angulares. Para la medición de superficies planas, lo que se utiliza es las desviaciones verticales. Ya vamos a ver más adelante cómo funciona la medición del error de planitud en superficies planas con nivel. El nivel electrónico tiene las siguientes características. Básicamente tiene un péndulo sobre el cual están montadas 1 o 2 bobinas secundarias, y el péndulo oscila según la inclinación que tenga la base. Por la bobina primaria, que está fija al soporte del nivel, o sea, al nivel, circula una corriente eléctrica que induce corriente a las bobinas secundarias. El valor de la corriente inducida dependerá de la posición de estas bobinas respecto a la bobina primaria, y la posición dependerá de la posición del péndulo. La posición del péndulo depende de la inclinación que tenga el nivel. Por lo tanto, el procesador de datos del nivel lo que hace es relacionar las variaciones de corriente inducida con desviaciones verticales de una de las puntas del nivel, o, como vimos anteriormente, desviaciones angulares. Acá vemos fotografías de niveles de otras marcas, en este caso de origen suizo. Los niveles en todos los proveedores vienen provistos con una superficie de apoyo, como el caso de este nivel, o 2 superficies de apoyo en escuadra, como este nivel, de tal manera que se pueden efectuar mediciones de perpendicularidad, como vimos la clase pasada. Una cuestión que es muy importante de entender es cómo debemos interpretar la indicación del nivel. Si utilizamos las escalas que indican valores de longitud, cuando el nivel indica un valor en su cuadrante, significa lo siguiente. Si el nivel tuviese 1 metro de longitud e indica 20 micrómetros en su cuadrante, significa que se ha levantado una de sus puntas, si ese valor es positivo, se ha levantado una de sus puntas 20 micrómetros en 1 metro. Si el nivel tiene, por ejemplo, 100 milímetros, en realidad lo que se ha elevado uno de sus extremos es la 10ª parte de eso, o sea, 2 micrómetros. Esta es la interpretación que debemos darle a la indicación del nivel cuando estamos trabajando con la indicación en valores de longitud. En todos los casos, las indicaciones son por 1 metro de longitud, salvo que el manual indique alguna otra cosa. Para obtener una definición bien clara de la longitud de los apoyos, ya que usualmente la superficie de apoyo del nivel es una superficie plana,
para definir con mucha exactitud una longitud para tomar de referencia del apoyo del nivel, es muy frecuente que se utilice un apoyo donde tenga dos secciones cilíndricas cuya distancia entre los ejes es bien conocida. Es muy frecuente, por lo tanto, utilizar una regla de senos para apoyar el nivel y hacer las mediciones con nivel apoyado sobre una regla de senos, ya que la particularidad que tiene una regla de senos es que tiene como referencia, como patrón de referencia, la distancia entre los centros de dos cilindros que están acoplados a una superficie plana. Por lo tanto, es muy frecuente utilizar este arreglo, nivel más regla de senos, para efectuar la medición. De tal manera que tenemos exactamente definida la distancia entre los apoyos, en este caso 100 milímetros. Vamos a ver cómo efectuamos la medición de una superficie plana con niveles. En todos los casos vamos a definir generatrices sobre la superficie en las cuales vamos a medir el error de rectitud de esas generatrices. Aquí también podemos trazar esas generatrices con una fibra, generando una cuadrícula cuya distancia entre lados sea lo más próximo posible la distancia que vamos a utilizar como referencia del apoyo del nivel. Como habíamos visto anteriormente, vamos a tomar 100 milímetros, por ejemplo. Por lo tanto, generaremos una cuadrícula de 100 milímetros por lado sobre la superficie. Vamos a tomar la primera generatriz y sobre el primer segmento de la generatriz, el primer segmento de 100 milímetros, vamos a apoyar el nivel, como lo estamos observando allí en la figura. Para entender bien cómo se va a efectuar el relevamiento de los errores de rectitud de cada una de esas generatrices, vamos a girar todo el esquema 90 grados para poderlo ver en el sentido del plano que estamos midiendo. Entonces allí tenemos la primera generatriz que vamos a medir, dividida en segmentos de 100 milímetros de longitud cada uno, que se corresponde a la distancia entre los apoyos que tenemos del nivel. Apoyamos el nivel en el primer segmento de la primera generatriz. Para el relevamiento de las desviaciones, que van a ser obviamente desviaciones verticales, vamos a generar una planilla. Una planilla cuadriculada que me va a indicar cada uno de los segmentos de esa generatriz que vamos a relevar y las desviaciones verticales a una cierta escala. Y vamos a definir desviaciones por encima del cero de la generatriz positivas y por debajo negativas, en unidades que nos sirvan en función a las tolerancias que tengamos. En este caso vamos a utilizar unidades de micrometros. En el primer segmento vamos a ajustar el nivel, eso significa colocarlo a cero. En el caso de los niveles electrónicos, simplemente apretar el botón de reseteado y la indicación del nivel en el display se torna cero. Eso va a implicar que el primer segmento, la desviación del primer segmento va a ser cero en toda su longitud. El primer segmento indica desviación cero, que es lo que indica el nivel. Vamos a colocar el nivel en el segundo segmento. La indicación del nivel es más 20 micrómetros, obviamente. Cuando los valores son positivos, significa que el extremo derecho del nivel se ha levantado respecto al extremo posterior del nivel. El extremo posterior del nivel está en el extremo del primer segmento, cuya desviación era cero. Por lo tanto, continúa teniendo como desviación ese extremo cero. Pero el otro extremo del nivel, el extremo de la derecha, se ha elevado. Esto significa lo siguiente, que si el nivel tuviese 1 metro, se hubiese elevado aquel extremo del nivel 20 micrómetros en 1 metro. Como la longitud del nivel es 10 veces menor, en realidad este extremo del nivel se elevó la décima parte, o sea, 2 micrómetros. Vamos a indicar acá este punto, 2 micrómetros más elevado que la posición de este punto, que la posición de este punto es 0, como lo habíamos ajustado en el primer segmento.
Por lo tanto, el segmento donde está apoyado ahora el nivel tendrá la siguiente forma. Su extremo estará elevado 2 micrómetros respecto a la posición anterior de la misma punta. Ciertamente acá no veremos una línea curva continua, veremos una línea quebrada, porque estamos midiendo segmento por segmento. Colocamos el nivel ahora en la tercera posición y observamos que la indicación es más 10. Significa que el nivel cambió el gradiente de su inclinación respecto a la posición anterior. Tengan en cuenta que ahora la parte posterior del nivel fue a ocupar la posición de la parte anterior que tenía el nivel en el segmento anterior. Por lo tanto, acá está ubicada el extremo posterior del nivel. Por lo tanto, es el origen, el punto de partida de este valor. Pero cambió el gradiente, se redujo a la mitad. La punta se ha elevado 10 micrómetros respecto a la posición original, pero 10 micrómetros menos de lo que se había elevado en el segmento anterior. La décima parte de esto es 1 micrómetro. Por lo tanto, la generatriz pasa de este punto a este punto. 1 micrómetro más arriba. Colocamos el nivel en el segmento siguiente y la indicación es 0. Si es 0 la indicación, significa que este segmento es paralelo a este, pero en una posición diferente, esta posición diferente. Y allí la desviación es la misma que tiene el primer segmento de la generatriz. Colocamos el nivel en la siguiente generatriz y allí la indicación es menos 30. Por lo tanto, la parte posterior está colocada en este punto y la parte anterior bajó 3 micrómetros. Colocamos el nivel en la siguiente posición e indica menos 10 micrómetros. Sigue la parte de adelante del nivel más baja que la parte posterior, pero con un gradiente menor al que tenía en el segmento anterior, solamente de 1 micrómetro. En la siguiente posición la indicación es menos 20, o sea, 2 micrómetros. En la siguiente posición la indicación es menos 10, 1 micrómetro. En la siguiente posición la indicación es 0, una coincidencia nada más. Por lo tanto, en esta posición el nivel está paralelo a este segmento y a este segmento, pero en la otra posición, obviamente, aquí, 0. Esto que dé 0 al inicio y al final es solo una coincidencia. Nos preguntamos, ¿cuál es el error de rectitud de esa generatriz? Para determinar el error de rectitud deberíamos retomar el concepto de error de rectitud que vimos en la clase pasada, donde básicamente el error de rectitud es la distancia entre dos líneas rectas paralelas entre sí que contienen a la generatriz evaluada. Pero acá estamos observando que están inclinadas. Sí, pero eso es error de posición, no nos interesa para nada. Es más, puede ser diferencia con respecto a la horizontal o no, no nos interesa. Nos interesa exclusivamente el error de rectitud, que es la distancia entre esas dos rectas. Si la observamos a la misma escala que tenemos en la cuadrícula o la escala de la planilla, observaremos que esta distancia es este valor. Este valor está a esta misma escala. Haciendo una analogía al método anterior, ciertamente es el máximo error de rectitud encontrado. En definitiva, con los niveles electrónicos que vienen acompañados con los software para facilitar el cálculo y las mediciones, se obtienen gráficas como las que vemos, de una gráfica en forma de cuadrícula, donde se evalúa cada una de las generatrices y la integración de todas ellas y da como resultado un valor globalizado. Existen dos formas, dos tipos de relevar
la superficie plana. Una de ellas es la que nosotros acabamos de mostrar, que es en forma de cuadrícula, y otra forma es utilizando solamente 3 generatrices en cada sentido y las 2 diagonales, y que llevan el nombre genérico de UJAC, haciendo analogía a el estandarte del Reino Unido, a la Union Jack. Por lo tanto, se pueden medir las superficies con estas 2 formas de distribuir las generatrices. Estas 2 formas de medir la superficie están normalizadas y están soportadas por los procesadores de los niveles electrónicos. Este es el método hoy más utilizado para la medición del error de planitud de los mármoles, que son superficies de referencia y por lo tanto los errores que se admiten en ellos son relativamente pequeños.